Si hay fútbol Shaolin, ¿qué te hace pensar que no hay baloncesto Shaolin? Dato. Esta película es inspirada en Slam Dunk, el manga anime, por si no lo conoces. Es más, se llegó a llamar Slam Dunk, pero cambiaron su nombre para evitar confusiones y posibles futuras demandas, obvio. La verdad, en lo único que se parece a Slam Dunk es que hay un balón naranja. Bueno gente, hoy en otro resumen, Kung Fu Dunk. Mientras espero a encontrar la película de Slam Dunk para resumirla algún día en mi vida. Fanji es un huérfano que fue abandonado de bebé cerca de una escuela de Kung Fu. Ahora que está grande es el mejor alumno de la escuela y pelea todos los días contra el maestro. Siempre pierde, pero resulta que es un trato que tienen. El maestro muestra lo fuerte que es, da un discurso a sus discípulos y él queda como un idiota. También hay otros maestros y listo, lo dejaré ahí. No entiendo a qué se refiere. Un día, mientras encestaba latas en un cesto de basura, conoce a Shen Li, que le apuesta una comida a que le mete una moneda en la boca. Shen Li ve potencial en Fanji y pues se van a jugar dardos a un casino. Otra cosa que ve Shen Li es que no te has suscrito ni activado la campana esa. Ah, esa no la viste venir. Suscríbete ahí abajo a la derecha que no vale nada y es muy fácil. En el casino se meten en problemas porque aún ganando legalmente a los mafiosos no les gusta perder. Y también es una excusa para mostrar escenas de pelea. Muy bonito y todo, pero la mafia china es vengativa. Al otro día van y compran la escuela de Kung Fu y a su maestro. Lo echan al pobre de Fanji y se queda sin dónde vivir. Eso sí, no antes de un buen castigo, a punta de tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Y bueno, sin casa, sin tener a dónde ir, Shen Li le propone jugar baloncesto en la universidad, volverse profesional y así ser millonario. Todo eso porque Shen Li notó que cada vez que Fanji, estos nombres en chino son muy complicados, notó que cada vez que Fanji tira algo tiene un sonido particular. Lo que claramente es una señal de que es bueno encestando cosas. No se diga más, se hace porque se hace. 2000 años más tarde. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo lo metió tan fácil en una universidad? ¿Qué se puso a estudiar? ¿Cómo convenció a toda esa gente y prensa de que Fanji es el próximo Michael Jordan? Esos carteles, ¿quién los pagó si estaban quebrados? ¿Por qué me lo preguntas? Son preguntas que quedarán en nuestros corazones porque nunca lo sabremos. Pero no sabemos cómo funciona la vida en China, entonces digamos que es muy creíble y apegado a la realidad. En su presentación como nuevo jugador conoce a Lily, la hermana del capitán del equipo de baloncesto, con el que primero tiene que jugar un partido para que lo acepte. Igualito Slam Dunk, pero solo esa parte. Ting Wei, el capitán, de ahora en adelante, este de acá, que siempre aparece haciendo esa cara de tragedia, tiene una adicción al alcohol, por un trauma que más adelante les diré. Como sea, juegan el partido y ahora sí, por fin, vamos a ver escenas de Kung Fu y baloncesto. ¿Qué fue eso? ¡Estuvo mal! ¡No tuvo nada! ¡Ni fuego, ni energía! ¡Nada! No duró una mierda la prueba. En fin, con Fanji en el equipo hay posibilidades de ganar el campeonato nacional. Con él son 3 estrellas las que tienen. Los otros son el capitán y Xiao Lan, este otro con gafas que es el popular del equipo. También hay un mini arco de amor entre Fanji y Lily que no va a ninguna parte porque a ella le gusta Xiao, pero a Xiao no le gusta Lily y bueno. ¡Me aburren! No importa, puro relleno. Venimos a ver Kung Fu y baloncesto. Pasemos a los partidos que son lo mejor que tiene la película, donde todo el mundo salta por allí y salta por allá clavándola. I'm sorry, what? La pelota. Y como Fanji solo sabe tirarla y no es que le vaya muy bien al principio, pero luego controla los nervios y empiezan a ganar. Y más tarde entrena y sigue entrenando. En un partido contra un equipo amarillo, Fanji demuestra los resultados de su entrenamiento. Para por fin llegar a la final del torneo. Ah, pero la trama se enriquece. Antes de la final aparece el capitán del otro equipo, ex miembro del equipo de los buenos,
traidor y responsable de los traumas del capitán, al que le hizo fallar los tiros libres para ganar la final de hace un año. Y también trabaja para los mafiosos, que hacen su segunda aparición intentando comprar el contrato de Fan Yi. Pero Shin Lee no lo vende y pues como no lo vende, los van a reventar en el partido. Y ahora sí, el juego final. Los buenos contra los malos. El equipo amarillo contra el equipo blanco. El Yin y el Yang. Etc, etc. Bueno, ¿ya? Ok, ya. A ver si por fin salen más cosas que estar saltando de un lado a otro. Para hacer una película con un póster como este, esperaba mucho más. El partido comienza y los amarillos no se demoran nada en lesionar al capitán y a Xiao. Al único que no pueden lesionar es a Fan Yi, que sabe Kung Fu. Bien. Sin embargo, le están metiendo una pela de aquellas. 30-4 va la cosa. Y no parece que vaya a mejorar. Menos mal, gracias a un extraño y muy misterioso apagón que casualmente hace que el partido se retrase, los buenos se salvan. ¿Qué o quién lo hizo? Un misterio que no dura una mierda. Fue el otro mafioso del principio que apostó a que el equipo blanco ganaba. Porque quiere la plata de su amigo el mafioso calvo. Y una excusa más que suficiente para que el equipo blanco firme nuevos jugadores. Y son los 4 maestros de la escuela de Kung Fu que no mencioné mucho al principio porque no parecían importantes, pero sí son importantes. Ellos se quedaron sin trabajo, vinieron a ayudar sin ningún motivo aparente, solo porque el maestro de la escuela de Kung Fu los echó. Y como es fantasía y nunca es tarde para empezar a estudiar, se pueden agregar jugadores nuevos de la noche a la mañana. Claro, ¿cómo no pensarlo? Pues si vas a ser sarcástico, adviértele a la gente para que no haya confusión. ¿Qué? Lo único bueno es que ahora sí, baloncesto y Kung Fu en su máxima expresión. Y porque de un momento a otro se vuelve una pelea, ni idea. Lo único que sabemos es que el mafioso calvo no quiere perder y se acaba el segundo tiempo. Al rato regresan los titulares que fueron sanados milagrosamente por los maestros. Y hay más escenas de jugadas que pongo para rellenar. Llegando por fin al momento cumbre. 2 segundos para el final del partido y el equipo blanco pierde 97-96. Como el capitán todavía tiene sus traumas, Fan Yi le dará el pase a Xiao para que él defina. Fácil, no veo fallas en esa lógica. Pero, siempre hay un pero, de la nada sale el maestro de Kung Fu malo y le da un golpe con un bate de béisbol en un pie a Fan Yi. Porque es muy normal que salga gente de la nada a darle con un palo a un jugador en medio de una final. Claro, como estoy a punto de ser sarcástico, ¿ok? Nuevamente, no sé cómo son las cosas en China. Volviendo con la jugada final, el capitán se la pasa a Fan Yi, que con su especialidad, el tiro de larga distancia, gana el partido. ¿O no? Y sí, tal como lo vieron, el árbitro estaba comprado. El tiempo se acaba y ganan los malos. Todos lloran la derrota y cuando pensamos que lo habíamos visto todo, no habíamos visto todo. Faltaba la técnica secreta de Kung Fu de Fan Yi, congelar y retroceder el tiempo. Kung Fu de alto nivel. ¿Cómo saben eso? No saben nada. Sí, ya sé, nunca se mencionó, nadie sabía que se podía hacer, pero ya iba siendo hora de que salieran poderes. Con su danza de Kung Fu, Fan Yi hace sus movimientos especiales y retrocede 5 minutos para repetir la última jugada. Esta vez Fan Yi no tira canasta, sino que le hace un alley-oop al capitán. Un pase, para los que no saben qué es un alley-oop. El capitán en el aire se toma un café, esquiva al rival, llega antes que el árbitro, se toma otro café y listo. Por fin y de una vez ganan los buenos. Yes! 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 Y bueno, la película pudo terminar ahí, pero no, le meten otra parte donde Fan Yi encuentra a su padre que lo vio por televisión y resultó ser la persona más rica de China. ¿Por qué lo abandonó? El señor estaba quebrado y lo seguían unos mafiosos y no quería que su hijo sufriera. Ahora será el dueño del imperio de su padre, a menos que decida quedarse con Shen Li, que fue la única persona que confió en él y el que le brindó su ayuda. No importa. ¡Vamos a lo del dinero! Y bueno, gente, este fue otro resumen de Kung Fu Dong. Ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, dejen un comentario, activen la campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video de verdad y hasta el próximo resumen.